No hay tregua navideña. La política ni siquiera está atrincherada porque, de hecho, hoy casi todas las noticias relacionadas con la política son los ecos de los enfrentamientos de la pasada semana. Quizás solo haya algo levemente alentador. Y es, fíjense lo que son las cosas, quizás la constatación más grave que se haya producido. La reacción a la situación crítica que vive el parque de Doñana. Hoy conocíamos, porque lo publicaba El País, que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza habría expulsado a la Reserva Andaluza de su prestigiosa lista verde. Esta tarde se reunía el Pleno del Consejo de Participación de Doñana y, además de estudiar el acuerdo alcanzado entre Juanma Moreno y Teresa Rivera, los nuevos tiempos de la política y cómo afectarán a este entorno natural, pues seguramente discutirán las razones por las que el enclave de Doñana ha sido excluido de una lista, en lo que supone un severo toque de atención. Lo que niega el gobierno andaluz, desde luego, es que esto tenga algo que ver con la proposición de ley de la discordia, más que nada porque sus efectos no podían haberse percibido. Es una ley que ni siquiera se ha aprobado. Y decía esta tarde la vicepresidenta Teresa Rivera que a ella, desde luego, no le constaba tal exclusión. No aparece la palabra exclusión de la lista verde, aparece una suspensión hasta tanto se clarifique y se garantice el cumplimiento de los términos que exige el poder presentarse en esa lista verde. En cualquier caso, el Parque Natural está atravesando unas horas críticas, pero al menos se ha convertido en un oasis político, donde gobiernos de distinto signo, del Partido Popular y del PSOE, pueden colaborar y colaboran para tratar de solucionar el problema, y lo hacen con declaraciones, ya ven ustedes, bastante cabales. Puede que se produzca alguna escaramuza en la atribución de las responsabilidades, pero lo cierto es que el clima de la discusión es hoy en Andalucía, en Huelva, en el condado de Huelva, una anomalía. Bueno, en cuanto al clima meteorológico, que tanto tiene que ver en las desgracias de Doñana, ahora sí se están enterando ustedes de que han llegado las Navidades, pero esto es lo normal. O debería ser lo que haga frío en Navidad, que lo anómalo son las temperaturas que han reinado en España con las luces de la Navidad ya encendidas. Y hasta ahora, ya a 4 días de la lotería. La brújula con La Torre. Bueno, bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Justo en la víspera de la lotería, el día 21, se va a reunir el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán. Quizás no lo recuerden, porque claro, son tal cantidad de acontecimientos los que se suceden cada día, que a veces es difícil recordar dónde habíamos dejado el hilo de la actualidad. Quizás no lo recuerden, pero la reunión fue pospuesta después de los ataques proferidos por los socios del gobierno a varios jueces por su nombre y apellidos. Hoy, por cierto, es otro magistrado, el juez de Prada, el que pide amparo al Consejo General del Poder Judicial por los ataques de otro partido, en concreto del senador del Partido Popular, José Antonio Monago. El juez de Prada, que es quien incluyó en la sentencia de la Gürtel algunas frases extemporáneas que Sánchez utilizó para justificar la moción de censura. Y Monago lo recordó. Y Monago lo puso como un caso claro de lawfare. Al fin y al cabo sirvió para hacer descabalgar a todo un gobierno. Quizás, desde luego, no ha sido lo más inteligente que habrá ventilado la factoría de ideas del Partido Popular en este momento. Aunque en realidad los jueces, claro que pueden estar sometidos a crítica. Y claro que puede actuar mal e incluso corromper su función un juez. El verdadero problema es que el gobierno ha transigido con una serie de medidas que directamente dan la razón a los delincuentes del Procés, que vienen difamando a los poderes del Estado desde que comenzaron su aventura delincuencial. Digamos que es algo mucho más profundo que la crítica a tal o cual sentencia, porque es una impugnación en toda regla. En ese sentido, nada tan lesivo como la impugnación de toda la instrucción y la persecución del delito que supone la ley de amnistía, que al final es una forma de declarar por la vía de los hechos, por la vía legislativa, que los jueces jamás debieron perseguir el delito.
Aunque ahora lo que preocupa a los jueces es lo inmediato, y lo inmediato es el desarrollo de las comisiones legislativas pactadas y aprobadas en el Congreso de los Diputados y que estarán dedicadas a la reapertura de casos sentenciados y a la difamación de los poderes del Estado. Seguramente lo que le pregunte Marín Castán a Félix Bolaños es si va a permitir que sienten a jueces en esas comisiones. Es que se puede llamar a los comparecientes y los comparecientes los eligen los parlamentarios y son comisiones que se han concedido precisamente a los independentistas para que ellos puedan hacer esa labor fiscalizadora sobre los jueces, es decir, esas difamaciones que sobre si el Estado de Derecho en España es una filfa, ¿no? Hoy Félix Bolaños ha querido enviar un mensaje de tranquilidad, pero ya saben que esto tiene el efecto contrario muchas veces. Cuando alguien se levanta y dice todos tranquilos, que aquí no pasa nada, y es cuando temes que realmente algo está pasando. Este gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad. Porque su integridad y su profesional es defender también el Estado de Derecho y defender el buen nombre de nuestra justicia. Por eso lo haré las veces que sea necesario. No, pero esto es como las manifestaciones que enviaba Franco a la embajada británica para protestar con lo de Gibraltar. No, si no tiene que defender a los jueces, lo que tiene es que dejarlos en paz. Si no tiene que defender a los jueces, lo que no tiene es que aprobar comisiones legislativas donde se les va a difamar. Entonces no sería necesario que se les defendiera, ¿no? Si no se les atacara. Y esos ataques en buena medida están promovidos por los pactos que mantiene con los independentistas. Estas palabras las pronunciaba Félix Bolaños en la tradicional, es que se dice siempre, la tradicional entrega de despachos de la promoción de nuevos fiscales. Este es un acto en el que se ha hecho evidente la necesidad de mantener el respeto y el decoro a las instituciones y también la apariencia de neutralidad de todos aquellos que encarnan esas instituciones. Y se ha hecho evidente porque en este acto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tenido que pronunciar, como es tradicional, uno de esos discursos ejemplarizantes sobre el Estado de Derecho. Nuestro respeto a la norma y a las instituciones son el camino que nos da seguridad, que da seguridad a la sociedad que servimos. Fuera de la ley, fuera de las instituciones, no hay nada. Por eso es tan importante fortalecerlas y custodiarlas. Por eso es tan importante la lealtad institucional como elemento aglutinador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es la mejor forma posible de convivencia. Pero claro, ¿con qué credibilidad dice esto Álvaro García Ortiz? ¿Qué credibilidad tiene para pronunciar este tipo de discursos? Si fue ratificado como candidato nada menos que un día después de que el Supremo sentenciara que había favorecido, mediante una desviación de poder, el ascenso de su predecesora Dolores Delgado, y porque ha sido declarado no idóneo por aquellos a los que ahora reclama lealtad institucional. Bildu es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox y yo era la lista más votada. Es como si yo hubiera salido a la calle a protestar. Por eso no es una actitud muy democrática, que digamos. Bueno, hoy ha vuelto a hablar el menos retórico del Consejo de Ministros, que es Óscar Puente, y que ha dicho que son poco democráticas las manifestaciones que reunieron a miles de personas contra la cesión del Partido Socialista. En primer lugar, no tiene nadie, ningún partido, el patrimonio de las manifestaciones, y cuando el PSOE se manifiesta resulta que es la expresión más nítida de la libertad democrática y del descontento ciudadano. Y cuando se manifiestan en contra, resulta que es pues poco democrático. No, poco democráticos son los ongi etorri, claro. Eso sí que son manifestaciones poco democráticas, porque se dedican a mancillar la memoria de las víctimas, se dedican a revictimizarlas, se dedican a glorificar y enaltecer a asesinos terroristas. Los ongi etorri, sí, son poco democráticas, aunque dentro de poco ya veremos si dejan de ser delito. Ahora les cuento por qué. Es muy significativo, por cierto, que sobre el pacto en Pamplona para hacer alcalde de nuevo al bildutarra Sirón, con el apoyo de los socialistas, no haya abierto todavía la boca la presidenta Navarra María Chivite. Políticamente es muy significativo,
¿por qué no habla para explicarlo? Si es la secretaria general del Partido Socialista de Navarra. ¿Acaso es que le ha entrado el pudor por haber prometido hace unos días que no iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió? En cualquier caso, ya lo dice todo Óscar Puente, cuyos argumentos no dejan lugar a dudas. Argumentos que son perfectamente conocidos y que la alianza con Bildu ni es de hoy ni es en absoluto circunstancial. Ha recorrido toda la legislatura anterior, es uno de los socios más estables del gobierno, por más que el gobierno se negara a reconocer esa sociedad. Es el socio más estable de este gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora solo se ha roto un nuevo tabú, como dice El País, un tabú, que es que el PSOE ya no solo se apoya en Bildu, sino que, si es necesario, apoya a Bildu. Y ese tabú entendemos que ya no opera en ninguno de los territorios donde Bildu podría necesitar el apoyo del PSOE, como por ejemplo el País Vasco. En estas circunstancias, claro, la pregunta es si habrá una reunión física entre Sánchez y Feijóo. Desde luego no se han puesto de acuerdo con la fecha y esto, la entrega de Pamplona a Bildu de los socialistas solo ha ensanchado la distancia entre ambos. Una cosa es, y me lo han oído ustedes en muchas ocasiones, que Bildu pueda estar representado en las instituciones en función de sus votos y de la legalidad vigente. Y otra muy diferente es que la gobernabilidad del país dependa de Arnaldo Otegi y de H.E. Bildu. Esto decía Borja Semper, portavoz del Partido Popular, y no crean que esto va a mejorar. Me refiero a las relaciones a nivel nacional entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Quiero decir que si esperan a un momento más propicio para fijar una reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, igual les da 2026. Miren mañana, por ejemplo, lo que va a ocurrir, que se va a considerar como otra afrenta que hace difícil el encuentro. El Partido Popular está convencido, así lo dijo Borja Semper, de que el PSOE va a aceptar la tramitación de una proposición de ley de Sumar, de su socio de coalición, para la despenalización del enaltecimiento del terrorismo. A esto nos referíamos antes, con lo de que los Ongi Etorri y el enaltecimiento del terrorismo pueden dejar de ser delito. También las injurias a la corona y también el delito contra los sentimientos religiosos. Esto es algo que periódicamente los socios del PSOE quieren aprobar. Esto lo presentan muy habitualmente los socios del PSOE. Unas veces son unos, otras veces son otros. Claro, esto tiene toda la pinta de que es una operación política para que Yolanda Díaz pueda ganar un poquito de perfil radical frente a Podemos, que la tacha de socio liberal, de entreguista y de ser un apéndice del sanchismo. Pero quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Porque el PSOE, que siempre se había negado a aprobar estas reformas del Código Penal, pues quién sabe, ahora que Bildu es socio preferente, igual quieren ahorrarles algún lío con la justicia. Miren, a Oriol Junqueras le derogaron la sedición por la que fue condenado. A Martínez Burua, bien, podrían derogarle el enaltecimiento del terrorismo por el que en su día, sí, fue condenada.